Muy bien, tengan todos en esta mañana muy buen día, queridos oyentes. Mi nombre es José González y es un gusto para mí nuevamente poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios, la cual viene siendo de bendición, de ánimo, de exhortación, de edificación para nuestras vidas, la palabra de Dios que necesitamos cada día, todos los días de nuestra vida. Y siguiendo aquí con el estudio, con los devocionales, con la meditación en Primera de Pedro, capítulo 1. Hoy nos toca allí en el capítulo 1, versículos 17 al 25, ya culminando el capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin accesión de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien, y aquí vemos cómo el apóstol Pedro va a animar a sus lectores, a estos judíos, a estos hermanos que estaban siendo severamente perseguidos por ser cristianos, por la fe, y le va a decir: y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno. Aquí podemos ver la justicia perfecta de Dios, la justicia perfecta de Dios, que Él juzga sin excepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios no es un juez humano, Dios no es sobornable, Dios no se corrompe como los jueces humanos. Entonces nosotros, queridos hermanos, queridos oyentes, podemos confiar plenamente, plena y completamente en la justicia de Dios. Muchas veces puede haber situaciones injustas, muchas veces pueden haber situaciones desagradables en nuestras vidas, en nuestro entorno, en la sociedad en la que estamos viviendo, pero nosotros como cristianos no tenemos que olvidarnos de esto, que es Dios el que juzga y su justicia es perfecta. Y aquí el ánimo o la exhortación del apóstol Pedro es: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esa es la exhortación del apóstol Pablo aquí para estos cristianos, y que hoy en día nos llega a nosotros esta exhortación. Vivir en temor todo el tiempo ¿de qué? De vuestra peregrinación. La palabra aquí temor significa reverencia, reverencia al resto, el tiempo de vida que el Señor nos quiere aquí en la tierra. Cuando se dice allí el tiempo de vuestra peregrinación, tengamos en cuenta que aquí el apóstol Pedro le está escribiendo a los expatriados de la dispersión, estos hermanos que, que estaban siendo perseguidos allí bajo el imperio romano, estaban siendo exiliados, estaban siendo severamente perseguidos, expulsados de sus hogares, de sus tierras. Por eso allí a los expatriados, dice el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro.
Por eso le va a decir todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué significa vuestra peregrinación? Nuestro paso por este mundo, nuestro paso por esta tierra. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del cielo. Entonces vivamos con la reverencia a Dios. La reverencia a Dios nos lleva a ser consciente de la presencia de Dios. Nos lleva al temor de Dios. Nos lleva, como decía ayer el devocional en el día de ayer, a anhelar la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y cuando entiendo eso, ando en reverencia hacia Dios. Versículos 18 y 19, sabiendo, allí la palabra sabiendo es siendo consciente, no ignorando que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados, hermanos, de nuestra vana manera de vivir. La palabra rescatado ahí es comprado por precio, sacado del mercado de esclavos. En nuestra vida vana, la palabra vana significa que antes de tener a Cristo en nuestra vida eran vanas, eran huecas, eran vacías. ¿Por qué? Porque toda persona que vive sin Cristo en esta vida no tiene eternidad asegurada, no tiene la salvación asegurada, y todo lo que pueda lograr en este mundo muere aquí en este mundo, como va a decir más adelante. Gracias a Dios que nosotros fuimos rescatados de esa hueca, de esa inútil, de esa vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y aquí está hablando de nuestros padres terrenales, empezando por Adán y Eva, heredando esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza corruptible, como dice más adelante, no con cosas corruptibles como oro o plata. No había, querido hermano, no había, querido oyente, plata u oro o dinero aún de todo este mundo que pudiera comprar la salvación del hombre, que pudiera obtener la redención del hombre. Pero gracias a Dios, por Cristo, como dice allí, sino con la sangre preciosa de Cristo. La palabra preciosa significa ahí de un alto precio, de un muchísimo valor, algo que no se puede comprar por mérito propio, como dice allí, ni con todo el oro, ni con toda la plata del mundo. Esta sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario, esa sangre que por la fe fue aplicada a nuestra vida, a nuestros corazones, esa sangre que me limpió ayer de mi pecado, que me limpia hoy, esa sangre que Cristo derramó en la cruz, que me limpiará mañana, y esa sangre que hará que pueda entrar en el cielo eterno, que pueda entrar en la casa del Padre por toda la eternidad. Ahora, en el versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Leyendo eso, que Dios ya tenía en su corazón el hecho de la salvación del hombre, tenía un cordero preparado. Esto me hace acordar la figura que vienen, ¿se acuerda allí? Prefigurando al Cordero de Dios, a Jesucristo, allí en Éxodo capítulo 12, la institución de la Pascua, el Cordero Pascual. Allí cuando el Señor manda a Moisés a cómo tenía que el pueblo, ¿se acuerdan cuando iba a venir el juicio de Dios sobre todo primogénito de Faraón, de Egipto? Y ese cordero tenía que ser sin defecto, tenía que ser inmolado, y su sangre tenía que ser derramada y aplicada en el dintel de la puerta de los hebreos. Por eso aquí me habla un cordero sin mancha y sin contaminación, una prefigura del Cordero de Dios, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él era sin mancha.
¿Por qué? Porque Él tenía que ser inmolado, sacrificado por nosotros. ¿Y por qué? Porque su sangre que tenía que ser derramada y aplicada por cada uno de nosotros. Ahora, si hay alguno que quizás en esta mañana está escuchando este devocional, es necesario que si no lo has hecho, por la fe, le pidas a Cristo que entre a tu corazón, que su sangre te limpie de pecado, de todo aquello que te impide acercarte a Dios o tener entrada en el cielo. Pero para eso es necesario que le recibas como Salvador personal. En el versículo 21 dice, mediante el cual creéis en Dios, mediante el cual creéis en Dios, en Cristo, mediante Cristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Me gusta, me encanta este concepto, porque aquí dice, Dios resucitó de los muertos a Jesucristo, a nuestro Salvador. Por eso no debemos olvidarnos, queridos hermanos, queridos oyentes, en esta mañana, que nuestra fe y esperanza tienen que estar puesta en Dios, no en ningún gobernante, en ningún político de turno, si bien la exhortación bíblica para los creyentes es orar por las autoridades. Pero cuidado, no nos confundamos, no tenemos que poner nuestra fe y nuestra esperanza en los políticos o en un gobernante de turno, sino en Dios. Dios es el que nos sostiene, Dios es el que nos sustenta, Dios es el que nos dio la salvación. El Señor tiene el control de nuestras vidas. Tengamos cuidado de no enredarnos con cuestiones mundanales o políticas, porque uno por ahí escucha y ve, lamentablemente, que pasa aún en el pueblo cristiano peleas, discusiones en cuanto a políticos, gobernantes, y perdemos el tiempo, queridos hermanos. Si bien tenemos que orar por ello, pero aquí la exhortación de Pedro es a que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Cuando el Espíritu llegó a nuestras vidas, a nuestros corazones, cuando nosotros creímos y recibimos el Evangelio. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. La exhortación es que tenemos que amar sin hipocresía, siendo renacidos, no de simiente corruptible, como nuestro nacimiento físico habla acá, la herencia de nuestros padres terrenales, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, cuando nosotros nacemos de nuestros padres terrenales, heredamos una naturaleza pecaminosa, pero la palabra de Dios nos hizo renacer. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Como el hombre a veces se jacta de las cosas de este mundo, de llegar quizá a un político, un famoso, un deportista, un músico, cuando llegan a la gloria, a la fama de este mundo, a las riquezas, sin tener en cuenta que todo es pasajero. Porque la palabra de Dios dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo es pasajero, pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, creo que estamos en los postreros tiempos por todo lo que estamos viviendo, es evidente. No estoy diciendo cuándo, ni mucho menos, pero creo que la venida del Señor se acerca, que nos encuentre haciendo su voluntad, que nos encuentre involucrado en su obra. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos, la palabra del Señor es la que necesitamos cada día de nuestras vidas. Por eso estos devocionales son una bendición, pero no tenemos que conformarnos solamente con estos devocionales, sino tener un tiempo más profundo de mayor relación con el Señor y con la palabra de Dios.
Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio un día nos fue anunciado, hermano. Lo hemos creído y lo recibimos. Y ese hoy tiene que ser nuestra principal preocupación, interés, esfuerzo tienen que estar en eso, en anunciar en el Evangelio. Que el Señor nos dé las gracias para hacerlo hasta que Él nos llame a su presencia o nos venga a buscar. Que el Señor le bendiga ricamente.